Gloria a Dios. Dios bendiga a Martín. Gracias a Dios. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Finalmente tenemos un regalo para ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar unos cuantos minutos para hablar acerca de un tema que, bueno, pues el Señor me puso en mi corazón que hablara de este tema y quiero darlo. Vamos a mirar acerca del pacto de la bendición. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. En el Salmo, vamos a abrir el primero en el Salmo 89 y vamos a leer desde el versículo 20. Voy a estar hablando de los pactos, del pacto de la bendición, del pacto que Dios hace con el hombre y cómo el hombre también debe de hacer un pacto con Dios. Se llama pacto de bendición. Gloria a Dios. ¿Lo tiene por ahí? Mire, dice la palabra del Señor en el Salmo 89, verso 20: Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Por eso es pacto de bendición. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Está hablando de un pacto. Todas esas bendiciones vendrían sobre David, sobre la casa de David. El verso 34 y 35 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué bueno es el pacto de Dios. Tenemos en Éxodo capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer otro versículo por ahí. Éxodo 6, 4 al 6. Nos dice ahí: y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me acordé ¿de qué? De mi pacto. Por tanto, miras a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dé una palabra. Señor, danos, Señor, la palabra y la gracia tuya para poder hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, oh Dios mío, que tú hables a nuestros corazones, que quites todo estorbo, Señor, y que finalmente salgamos de este lugar pactando contigo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar acerca de los pactos de Dios. Y bueno, solamente hay 385 versículos o 385 veces en el Antiguo Testamento que habla de la palabra pacto. 33 veces en el Nuevo Testamento nos habla de lo que es un pacto. Entonces, esto es de suma importancia, que nosotros podamos hacer un pacto, porque Dios quiere hacer un pacto con el hombre. La primera vez que aparece lo que es el pacto, pues está acá en el libro de Génesis con Noé. Dios, dice la Biblia, que decretó destruir a toda la humanidad, la raza humana, porque era tanto el pecado que dice la Biblia que ya no lo soportó. Entonces Dios, hermanos, decidió terminar con todos los seres humanos. Pero dice la Biblia en Génesis 6, 17 y 18, nos dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire lo que es el pacto.
Ahora, hermanos, Dios trajo destrucción a toda la tierra, pero había alguien que había hecho pacto con el hombre, y el hombre también, porque claro está que cuando Dios le habló a Noé, Noé no se rebeló contra el Señor, mientras que toda la humanidad se burló, se mofó de todo lo que les predicaba Noé. Noé, a pesar de que nadie le escuchaba, a pesar de que no tenía un motivador a un lado, él solamente había escuchado la voz de Dios, y él hizo pacto con Dios, y él se puso a trabajar de tal manera que cuando vino el juicio sobre la tierra, dice la Biblia que Dios le cumplió su pacto. Lo salvó a él, le salvó a sus hijos, le salvó a sus nietos y a sus nueras, gloria a Dios. Porque, hermanos, dice en el capítulo 8 verso 1, y se acordó Dios de Noé. O sea que ya habían pasado meses, hermanos, y imagínense que el agua no bajaba, hermanos, o ya había pasado más de un mes y no dejaba de llover, 40 días y 40 noches. Pero dice en el capítulo 8 verso 1, y se acordó Dios de Noé, porque Dios no se olvida de su pacto, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces, hermanos, ¿cómo, hermanos, Dios cumple su pacto? Y Dios le dijo, ahora la gente quedó toda asustada, ¿verdad? Me refiero a los hijos de Noé, quedaron asustados porque nunca habían visto algo tan terrible de lo que había pasado. Hasta los animales, imagínese usted que ya de allí en adelante, cuando había una lluviecita o aparecía una nube, a correr todos espantados, porque se deja venir otro diluvio de eso, era el fin del mundo. Pero Dios le habla en Génesis 9:13 en adelante, y le dice a Noé: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Ahora miramos, hermanos, todavía tenemos claramente la señal de Dios. Usted no ve que cuando aparece de repente una tormenta, ya cuando usted ve ese arco, ¿cuántos conocen el arco iris que aparece en las nubes? Ese es el pacto de Dios, todavía para recordarle a los seres humanos que Dios está presente, hermanos. Este mundo no va a ser destruido en agua. Cada vez yo, como campesino, a veces teníamos 4 o 5 días sin parar la lluvia, y de repente entre la lluvia aparecía un arco, y cuando aparecía el arco decía mi papá: se fue la lluvia. Es una señal que Dios va a parar aquello. Y hermanos, lo miramos como Dios hizo pacto con ellos. Y hermanos, después el Señor habla con Abraham, y Abraham también hace un pacto con Dios. Por eso es que Dios es un Dios de pactos. Dios pacta con el hombre, y si usted quiere recibir la protección que recibió David, recibir la protección que recibe Noé, recibir la protección que recibe Abraham, Isaac y toda su descendencia, pues hay que poner mucha atención, porque Dios es un Dios de pactos. Y vamos a mirar, hermano, que este pacto no solamente lo recibe Abraham, lo reciben sus hijos, Isaac, Jacob. Y tenemos la extensión de este pacto divino. Las bendiciones prometidas en este pacto son la reconciliación con Dios, una descendencia santa y numerosa, la posesión de la tierra de Canaán, a Abraham y a toda su descendencia. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 18, y miramos algunos versículos ahí acerca de lo que es el pacto. Y dice en Génesis 15, 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Todavía no le daba hijos. Sin embargo, el Señor le dijo a este anciano casi de 100 años: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Entonces, hermano, cuando Dios hace un pacto con el hombre, hermanos, Él nunca falla su pacto. Dice en el capítulo 17, versículo 1, mire:
Seguimos con ese pacto de Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en grande manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Mire cómo el Señor recuerda el pacto, como diciendo a la iglesia: yo voy a trabajar, yo voy a ser propicio a ustedes cuando hagan un pacto conmigo. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en grande manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia desde ti. Oye, hermanos, qué tremendo. El Señor dijo: si tú haces un pacto conmigo, yo voy a establecer mi pacto, y voy a bendecirte, no solamente a ti, voy a bendecir toda la descendencia. Así como el Señor cuando Noé hace un pacto con el Señor le dijo: mira, ya que has hecho un pacto, voy a salvarte a ti y a sus hijos y a sus nietos y a tus nueras. Qué bendición, hermanos, lo que estaba diciendo nuestro hermano Astudillo, el pacto que hizo su madre 20 años antes, y él estaba en el mundo perdido, hermanos, en medio de tanto peligro, pero Dios hizo un pacto con esa madre, y esa madre hizo un pacto con Dios, y la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y toda la casa. Entonces miramos, hermanos, que cuando un padre de familia hace un pacto con Dios, Dios se encarga de alguna forma, Él sabe cómo tocar las personas, de traer el resto de la familia a los pies del Señor Jesucristo. Porque cuando Rahab la ramera, hermanos, esconde a los espías, el Señor no solamente tuvo misericordia de Rahab la ramera. Se acuerda que el Señor le dijo: mete a toda tu familia, mete a tus parientes, porque los voy a salvar a todos. Entonces es muy importante que como iglesia mantengamos ese pacto con Dios, porque quizás hoy usted se siente solo en la familia, quizás la familia se está burlando de usted y ni caso le hacen. Espérese, porque el que ríe mejor, gloria a Dios. El Señor dice: yo voy a salvar toda tu familia, ese hijo rebelde, esa hija rebelde, ese hijo que está atado en cadenas, tú solamente sigues siendo firme y yo voy a salvar tu familia. Por eso es que el diablo lo quiere sacar de la iglesia. Por eso es que el diablo quiere que usted cuelgue la toalla, porque sabe que cuando usted deja al Señor, se fue la esperanza para la familia, porque usted ha sido el escogido de entre toda esa familia. Y cuando sus hijos clamen a Dios, mire, acerca de ese pacto, vemos en Éxodo capítulo 2 verso 24. Porque ya Dios le había dicho en Génesis 17:9, el versículo que leímos, que si en cuanto a ti guardares mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Pero en Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos. Ya aquí ya no eran los hijos de Abraham, eran como los tataranietos, porque ya la descendencia había crecido, era la sangre de Abraham, ¿verdad? Pero ya era una descendencia que ni él había conocido, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Y dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Ya lo encontró? Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ¿quiénes? Eran los judíos, los israelitas, que estaban bajo el régimen de Faraón por miles. Pero ellos clamaron al Señor, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob, que era la descendencia. Y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Entonces mire, dice la Biblia
caminan los justos en su integridad, luego sus hijos son bienaventurados, dice la palabra del Señor. Aquí tenemos que probablemente los israelitas no habían hecho ningún mérito para ganar el favor de Dios, pero allá en la antigüedad Dios hizo un pacto con un hombre y le dijo: yo voy a salvar a tu descendencia, yo voy a rescatar a tu descendencia. Y cuando el Señor los mira en las tareas de los egipcios, estaban esclavizados, hermano, de repente claman y dice el Señor: wow, me acordé que hace muchos años yo hice un pacto con mi siervo Abraham, y esta es la descendencia de Abraham. Así que mandó a Moisés y lo rescató con poder, con gloria, con milagros, hermano, y destruyó al régimen más poderoso de la tierra de aquel entonces, que era Faraón, hermano, porque cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. Ahora, cuando una persona queda bajo ese pacto de Dios, es como una cobertura que Dios le da. Una persona cuando pacta con el Señor, hermanos, el Señor se encarga de darle la bendición. Ahora, usted puede decir: bueno, pero yo pacté con el Señor, pero mire, me está yendo mal. No, es que el pacto es que hay que guardar ese pacto. Porque un pacto es como cuando tú haces el pacto con el Señor te pone una asegurancia, una cobertura, y te dice: estás cubierto con mi sangre, estás cubierto con mis promesas, pero tienes que permanecer en ese pacto. Y mientras que Adán y Eva permanecieron en ese pacto, no les faltaba nada. Había vida en el Edén. El Señor bajaba y hablaba con ellos y los bendecía. Todo, hermanos, era un paraíso. Pero un día quebraron el pacto y escucharon la voz de Satanás y prefirieron que el diablo los dirigiera. Y cuando ellos quebran el pacto, automáticamente se salen de la cobertura. Y cuando se salen de la cobertura, quedan a la exposición de todo demonio, hermanos, y los destruye. Eso fue lo que pasó con David. David también fue un hombre que, hermanos, en cuanto a gloria, hermanos, fue uno de los hombres que tuvo más experiencia con Dios. Fue uno de los hombres, hermanos, que ganaba todas las batallas. Y cuando hablaban del ejército de David, el mundo entero temblaba. ¿Y sabe por qué? No era por la fuerza de David, no era por la inteligencia de David, no era por el poder del ejército de David. Era porque Dios había hecho un pacto con David, lo que acabamos de hablar, hermano. Pero un día se salió del pacto David. Y cuando se sale del pacto David, hermanos, Dios ya no se hace responsable de tu vida, hermano. Él es responsable mientras estés en su pacto, mientras estés caminando con el Señor. Ninguna arma formada contra ti va a prosperar. Pero si te sales del pacto, ¿quién te podrá librar? David se salió del pacto y se fue a adulterar, y también, hermanos, hasta se volvió asesino. Y cuando se sale de ese pacto, hermanos, el diablo se deja venir, hermano, como enjambre para destruirlo. Lo destruyó a él físicamente, lo destruye espiritualmente, destruye su reinado, destruye su familia, destruye a sus hijos, destruye su testimonio, porque se salió del pacto. Entonces es muy importante permanecer en el pacto de Dios, porque aunque tengamos problemas, aunque pasemos por necesidades, por angustias, el Señor dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas nada, porque yo estoy ahí contigo. Y si por los ríos, no te anegarás, y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Aleluya. Entonces es de suma importancia, iglesia, permanecer en el pacto del Señor. El hijo pródigo nunca le hizo falta nada. Y cuando estaba en la cobertura de papá, ¿le hizo falta algo? Ahí tenía comida, tenía techo, tenía dinero, tenía el calor de un padre, tenía seguridad. Pero se salió de su pacto, de la cobertura. Y cuando se sale de la cobertura de papá, el diablo en pocos meses lo destruye, lo acaba, lo deja inservible e inconocible. Por eso no se salga de su cobertura. El diablo va a estar constantemente picándole para que se salga de la iglesia, y le va a hacer que vea monos con tranchete, le va a hacer que vea que este no le quiere, que este le maltrató, que este. Por otro lado, el Señor está haciendo una obra poderosa en esa familia, en sus hijos pequeñitos. El Señor tiene planes grandes, pero el diablo tirándole pedradas, hermano, diciéndole cosas porque lo quiere sacar.
Porque el diablo no solamente te mira a ti, mira a tu papá, mira a tu mamá, mira a tus sobrinos, mira a todo el resto de la familia sirviéndole al Señor. Por eso no se salga de su cobertura, no se aparte del pacto de Dios. Si ya ha hecho un pacto, hermanos, este pacto es hasta la muerte. Si no ha hecho un pacto, yo le aconsejo en esta preciosa mañana que haga un pacto con Dios, porque dice la palabra del Señor, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Usted está seguro? Aleluya. ¿Qué incluye entonces este pacto de bendición? Incluye un pacto de perdón, incluye pacto de paz, pacto de provisión, pacto de protección y pacto de presencia. Todo esto viene en el pacto. A veces dice la Biblia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando no conocemos todo esto, hermanos, somos como el niño que es ingenuo. Por ahí de repente trae un billete de $100, se lo cambian por 10 de $1. Dice, está más grande, 10 billetotes de estos. Entonces así nos pasa a veces, hermano. Estamos, hermanos, en medio de una mina de riqueza. Somos personas, hermano, bendecidas, privilegiadas, y el diablo viene por un cacahuate, por una zorra nos compra el alma, hermanos. Oh no, hermanos, tenemos que saber, hermano, tenemos un pacto de perdón. Por ejemplo, el pacto de perdón es que cuando una persona viene a los pies de Cristo, Dios lo perdona definitivamente. Dios lo perdona. Pero no solamente lo perdona ahí, lo perdona todos los días. O sea que nosotros ya tenemos acceso. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo. No se está refiriendo al mundo allá afuera. Mi pueblo quiere decir los hijos de él, si se humillaren, sobre el cual mi nombre ha sido invocado. ¿A cuántos les invocaron el nombre? A ustedes esta promesa, el pacto de perdón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre ha sido invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces el Señor dice, ok, si mi pueblo peca, si mi pueblo ha fallado, solamente que se humille, yo lo sano, yo lo perdono y sano su tierra. Este es un pacto de perdón. Y dice la palabra del Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque todos de alguna forma fallamos. Pero en 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiese pecado, hermanos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay un pacto de perdón. Usted no puede, hermano, estar en la presencia de Dios todo pecador, hermano. Si usted ya un día hizo un pacto con el Señor, y usted cuando peca con el Señor, porque ya no podemos pecar, hermanos. Una vez que el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, ya el pecado no es nuestra naturaleza. El pecado es algo ajeno a nuestras vidas. Antes de venir al Señor Jesucristo, la gente peca y hasta lo cuenta y se siente orgullosa de tanto pecado, de tanto que se enmugró allá, hermano. Pero cuando uno viene al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos habla a nuestras vidas. La regamos y el Espíritu te dice, la regaste, no lo vuelvas a hacer, te estás ensuciando. Y uno lo que hace es venir al altar y, hermano, arrepentirse. Y dice la Biblia, si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos vivir en el pecado. Nosotros, hermanos, no podemos tener un estilo de vida de pecado. Por eso es bueno, cuando Cristo esté en tu vida, no te va a dejar pecar. Y si pecas, te vas a sentir tan mal que vas a llorar, te vas a sentir, como dice alguien, desgraciado, te vas a sentir tan mal, hermano, porque pecas. Antes pecabas y nada te redarguía, pero ahora tienes a Dios en tu vida. Y ahora el Espíritu Santo de Dios te dice, arrepiéntete, vuelve al camino, no puedes estar así. Tenemos un pacto de perdón con el Señor. Usted no tiene que andar cargando con todo eso en sus espaldas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No solamente eso, tenemos el pacto de paz. Dios prometió darle paz a los que tienen un pacto con Él. En San Juan capítulo 14, verso 27, nos dice ahí, Juan 14, 27.
Gloria a Dios. No sé si apagó el aire o yo estoy muy acelerado acá. Aleluya. Mire lo que dice ahí San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, aquí tenemos, hermano, que cuando usted tiene ese pacto con el Señor, Dios le da paz. Dios le da paz. Usted puede vivir en paz. Dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti ha confiado. Entonces, no dice en paz, dice en completa paz. Completa paz significa que usted anda tranquilo. Usted puede acostarse y dormir tranquilo, porque el Señor dice: yo voy a guardar tu vida en completa paz. No hay paz para las naciones, no hay paz para los impíos, dice la Biblia, no hay paz para los pecadores. Pero el Hijo de Dios que ha hecho un pacto con el Señor, él puede dormir tranquilo, que hay para la renta, que no hay. Usted en paz, porque el Señor dijo: no te dejaré, no te desampararé, mi Dios va a suplir todo. Así que, hermano, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es vertical, la paz es horizontal y la paz es también, hermanos, individual. Tenemos paz para con nosotros mismos, tenemos paz con Dios y tenemos paz con los vecinos, hermano. Esa es la paz del Señor. Y dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4 versículo 7: mi Dios pues suplirá todo versículo 7: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted no tiene paz y es hijo de Dios, le están robando el mandado, lo están engañando, porque Dios promete paz para los hijos de Dios. Pero ¿por qué no tengo paz? Le estás haciendo más caso al enemigo que a lo que dice la Biblia. Tú debes de tener paz. Dice la Biblia: si usted tiene algún problema, dice, por nada te afanes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esta paz no la pueden explicar los teólogos ni nada, porque oiga, el hombre explica que hay paz cuando todo va bien, cuando la esposa se portó bien, cuando los hijos están bien, cuando hay una camionetita, cuando hay casa, cuando hay comida, cuando no hay problema. Esa es la paz que sí pueden explicar allá. Pero esta otra paz, el mundo está confundido. ¿Cómo puede ser posible que esta persona pueda tener paz cuando está teniendo tantos problemas, cuando está pasando por tantas pruebas, hasta enfermo y está en paz? Esto no lo podemos entender. Dice, esa es la paz que Dios ofrece. La paz que no dan las pastillas, la paz que no dan los consejeros, la paz que no da doña Juana, la da el Señor Jesucristo. Entonces hay un pacto de paz, pero no solamente hay un pacto de paz, también hay un pacto de provisión, hermanos. Oiga, hermanos, ¿cómo nos conviene a nosotros hacer un pacto con el Señor? El Señor está diciendo: esto es lo que yo ofrezco para ti. Si te condenas, es culpa tuya, porque yo te estoy abriendo las puertas, te estoy abriendo mi vida para que entres a este pacto. Si pasas por problemas, si tu hogar está de cabeza, nunca culpes a Dios, porque Dios está aquí haciendo una oferta para nosotros. Y nos dice, hermanos, en Filipenses 4:19, aquí tenemos un pacto de provisión. Pacto de provisión, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, desde que tú pactas con Dios, entras a este pacto, el Señor dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte. No todo lo que quieres, porque hay caprichos, pero dice: lo que te falte yo lo voy a suplir. Si tú estás pidiendo una camioneta del año y no llega, y andas en un carrito del 80 y no llega, tranquilo, porque si el Señor mirara que te faltara, ya te lo había dado. Dice: yo te voy a dar lo que te falte. Si veo que por medio de ese sueldo, por medio de esa camioneta, te vas a llenar de orgullo, te vas a inflar, eso no lo necesitas. Tú necesitas ser humilde. Mejor ande en ese carrito ahí, que cada rato te tienen que puchar el carro. Eso es para mantener la humildad, gloria a Dios.
Todo lo que te falte yo lo supliré. Pan, casa, techo, comida, paz, el gozo del Espíritu Santo, yo lo voy a suplir. Tú no te preocupes, no duermas estresado, no te acuestes preocupado por el día de mañana. Ya nos cantaron el canto, ayúdame el día de hoy, porque el día de mañana no nos pertenece a nosotros. El día de mañana y Dios dirá, hermanos, aleluya, porque Él es mi sustentador. Entonces mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria. Pero en Romanos 8:32 tenemos un versículo más interesante todavía, que nos dice ahí: el que no escatimó ni a su propio Hijo, fíjese, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, mire, el Señor dice: te amo tanto que di a mi único Hijo en la cruz del Calvario para morir por ti. Ese es el amor de Dios. Ahora, si yo di el tesoro de mi vida, si di a mi Hijo para morir por ti, ¿cómo no te daré algo, otras cosas que necesites? Si lo más grande, si lo más glorioso lo di, ¿cómo no? Mira, hermano, si el Padre dice: si yo te doy un carro del año y después me pides para comerte una hamburguesa, si te di el carro del año y no me pesó porque te amo, ¿cómo no te voy a dar para una hamburguesa? Entonces el Señor dice: si di ese sacrificio en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos? Hermano, tranquilo, feliz, contento, hermano. Usted no tiene que andar estresado. Usted solamente guárdese en el pacto que Dios le ha dado y usted va a ser bendecido. El pacto de protección. Aquel era el pacto de provisión, pacto de protección, y con esto termino, no voy a terminar las demás, pero aquí tenemos el pacto de protección, y más con todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que hoy en día se está poniendo cada día más peor la cosa. Secuestros en un lado, robos en otro, estafos, mentiras y tantas cosas como está caminando este mundo. Bueno, el Señor habló de un pacto de protección. Y para que usted esté seguro de este pacto de protección, vaya al Salmo 91. Y vamos al Salmo 91. Yo sé que algunos hermanos ya se lo saben, pero vamos a recordarlo, gloria a Dios, para vivir más seguros. En el Salmo 91 está hablando acerca de permanecer en esa protección. Nos dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes? Los que habitan, ¿verdad? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No son los que habitan en la cantina, son los que habitan bajo este abrigo, bajo la protección del Señor. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos felices, moramos ante su presencia, ante su sombra, pero todavía no es eso. Todavía te van a llover todas las bendiciones. Dice: si tú habitas a mi abrigo, si haces ese pacto, dice David: yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego viene ese cúmulo de bendiciones. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Pues caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, pues porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, hermano. Y siga leyendo y todo no para la bendición, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios prometió un pacto de protección, no solamente de perdón, no solamente de provisión, sino de protección. Dios te va a proteger. Yo no sé de cuántas cosas a veces necesitamos pasar por momentos difíciles para darnos cuenta de cuántas cosas Dios nos ha protegido. Muchas de las veces no sabemos cómo Dios nos ha bendecido con sanidad, y si usted no está agradecido por estar sano, va a tener que pasar por una enfermedad para que ahora sí sepa que Dios lo ha estado librando, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos tanto a las bendiciones que ya ni siquiera tenemos
Hermanos, ni siquiera tenemos el deseo de orar porque estamos tan acostumbrados a las bendiciones, hermanos. Entonces no nos acostumbremos, o si estás acostumbrado, por lo menos dale gracias a Dios que estás bendecido en este país, que Dios te ha rodeado de misericordia, que Dios te ha puesto corona de favores y de misericordia. La gente dice, pues ¿para qué voy a orar? No tengo por qué orar, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que Dios te ha protegido de accidentes, de enfermedades, hermano, de secuestros, de asesinatos, de golpes a la mala. Te ha protegido de enfermedades, ha protegido a tus hijos, ha provisto tu casa, te ha protegido tu casa. Oh, hermano, tenemos muchos motivos para estar bien agradecidos con el Señor. Hermano, el mundo no es agradecido, pero los hijos de Dios somos agradecidos. La palabra del Señor dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, pues Él es el que ha perdonado todas tus iniquidades, el que ha sanado todas tus dolencias, el que ha rescatado del hoyo tu vida y el que te ha coronado de favores y de misericordia. Yo debo de estar agradecido en la presencia de Dios, contento, hermano, porque Él me ha protegido. Estamos caminando por un desierto donde hay lobos, donde hay hambre, donde hay tantas cosas, pero Israel no le faltó absolutamente nada. Pasó por un desierto y el Señor le mandaba una nube para que le diera frescura de día y una fuego para que le diera calor de noche. El Señor le mandaba maná del cielo, le mandaba codornices del cielo, les daba aguas de la roca y nunca les faltó nada para que ellos fueran agradecidos. Y creo que Dios ha sido así con nosotros. Él nos ha bendecido grandemente. La iglesia no tiene que estar allí, hermanos. Por eso dice la Biblia, entrar por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para que haya misericordia para el oportuno socorro. Póngase de pie y dámosle un aplauso, una ofrenda de alabanzas a ese Dios que hace pacto con los hombres. Aleluya. Yo quiero, hermanos, invitar a las personas que vienen por primera vez. Yo estoy bajo este pacto de protección y muchos cientos aquí lo estamos, y podemos testificar que solo Dios hace al hombre feliz. Pero yo quisiera saber si alguien vino por primera vez y quiere hacer un pacto con Dios, quiere pedirle perdón a Dios y empezar con el Señor. Dios hace un pacto contigo, pero quiero saber si hay alguien acá. Dios no forza a nadie. Él quiere que tú, por tu propia voluntad, levantes tu mano y diga, yo quiero pactar con Dios. ¿Habrá alguien que levante su mano? Allá tenemos un caballero, acá tenemos una dama. ¿A quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios. Un pacto voluntario. Ok. ¿Ustedes quieren hacer un pacto con Dios? Bueno, vamos a hacer un pacto. Si ustedes abren su corazón, Dios va a pactar con ustedes. Acá tenemos otra pareja. Dios los bendiga. ¿Quién más? Quizás lo que estás pasando ahora te basta servir para que te acerques a Dios. Porque a veces cuando todo va bien ni siquiera se acuerda uno de Dios. Pero cuando todo va mal, el diablo nos quiere ganar la delantera, pero le sale peor porque nos hace la vida imposible y nosotros corremos a Cristo. Y quien sale ganando es usted. Gloria a Dios. ¿Quién más va a hacer un pacto con Dios? Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios bendiga a este joven. ¿Alguien más? ¿Quién más? Acérquense un poquito más para acá. Van a venir más personas. Quiero aquellas personas que ya han hecho un pacto con Dios, pero es importante resellarlo y decir, Señor, no sabía de todos los privilegios que yo tengo. Y muchas de las veces con mucha facilidad me desanimo y quiero dejar tu camino. Mire, todo lo que hemos leído, nos faltó muchas cosas que hay acá, que quizás lo podamos seguir la próxima semana. Pero yo quiero, hermano, que se dé cuenta de todo lo que Dios le ha dado en sus manos. Ahora, si usted quiere caminar como oveja sin destino, usted quiere caminar como oveja descarriada, pues esa va a ser su decisión. La Biblia dice que
Satanás es como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Yo no quiero que cuando Satanás ataque me encuentre a mí solo. Yo quiero que Cristo vaya conmigo. Dice la palabra del Señor: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Yo no voy a pelear la batalla. Tengo un Dios grande que pelea por mí. Aleluya, gloria a Dios. Anímese, acérquese al Señor. Aquellos que parece que ya ni pacto tienen con el Señor, venga y dígale: Señor, voy a resellar ese pacto contigo, Señor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Quiero servirte, quiero estar hasta el fin a tu lado, gloria a Dios. Mire el resto de la familia, mire toda su familia que viene, hermanos, viene en camino, hermanos. Algunos todavía están en la cantina, pero ya Dios les puso los ojos, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando clamaron, hermano. Estaban en la esclavitud, dice la Biblia, que los miró en su angustia, los miró en su encarcelamiento, los miró cómo los mataban. Y cuando el Señor los miró, dice, se acordó del pacto que había hecho con su siervo Abraham. Hay hijos que solamente van a ser salvos cuando un padre y una madre hagan un pacto con Dios. Cierre sus ojos en este momento y vamos a hacer una oración para entregar nuestros corazones a Jesús. Y dígale así: Señor Jesús, gracias te doy por darme la oportunidad. Así como tú has pactado conmigo, yo quiero hacer ese pacto contigo, Señor. Quiero que entres a mi corazón y que renueves mi vida. Dame una oportunidad. Quiero caminar contigo, Señor. Perdona todos mis pecados y borra todo mi pasado. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo en mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar por ti ahí donde estás. Sigue hablando con Dios, sigue hablando con Dios. Gracias, iglesia, todos en oración. Señor, mi compromiso se resella. Mi compromiso, Señor, oh Dios mío, lo vuelvo a recordar contigo, Señor. Quiero andar en tu primer amor. Usted no tiene que estar en pecado en la iglesia. Usted tiene que confesarse en este día, porque hay un abogado que va a interceder por usted en este momento. Confesaré mis pecados, confesaré mis transgresiones y Dios me perdonará. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu Hijo. Santifica la vida de tu Hijo, Señor. Llénalo de ese amor, llénalo. Gracias. Gracias, Señor, por tu hija, por el pacto que has hecho, Señor, con ella. Te pido, Señor, que la protejas, que la guardes, que le guíes, Señor. Dios mío, bendice a esta joven. Ella necesita tu cobertura, necesita vivir bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias, Señor. Te pido por este joven, Señor, para que tú hagas una maravilla en su vida, Señor. Tócalo, guárdalo, así como guardaste a David, así como guardaste, Señor, la vida de muchos. Guárdalo, guíalo para que sea fiel en su caminar, Señor. Dios Todopoderoso, te pido por tu Hijo en este momento, para que Él